Buenos días, clase de cuarto de primaria. Vamos a empezar con la clase de lengua. Tenemos la primera clase de la semana y comenzamos nueva unidad, la unidad número 10. Nos encontramos ahora mismo en la página 200. Y el título de la unidad, Viva la diferencia. En esta unidad vamos a aprender una serie de cositas, entre ellas comprender que podemos aprender mucho de nuestras diferencias. Ya sabéis que en clase normalmente nosotros pues hacemos mucho hincapié en esto y en que todos somos diferentes, pero que todos somos especiales, que todos destacamos por una cosa, que no, porque yo no destaque, por ejemplo, en deportes, no puedo ser bueno en otra cosa, o algo así vamos a ver en esta unidad, ¿vale? Luego a descubrir los elementos que permiten que la comunicación funcione. Si yo quiero comunicarme con alguien, tiene que existir una serie de requisitos para que exista esa comunicación. Entre ellos que hay otra persona, por ejemplo, que me escuche o que reciba mi mensaje, que me conteste incluso, pues todo ese mecanismo de comunicación también lo vamos a aprender, ¿vale? Ese feedback que se da cuando queremos comunicar algún tipo de información, ¿vale? Después, conocer distintos tipos de adverbios. Ya sabéis que de vez en cuando os pongo yo ejemplos, porque hasta ahora no lo habíamos visto, pero yo sí os he dicho muchas veces en clase que, por ejemplo, allí es un adverbio de lugar, porque está indicando dónde se sitúa algo, dónde está algo. Por ejemplo, mañana es un adverbio de tiempo. Eh, Os he ido diciendo algunos adverbios sin explicar qué era en sí el adverbio. Bueno, sí lo he explicado, pero no nos hemos parado detalladamente en saber un poco más sobre el adverbio, pero sí he ido introduciendo un poquito más en la última actividad que hicimos del juego. Ya dije que podía usar el adverbio, yo uso un adverbio y alguno también me usaste adverbio, la verdad. Pero es verdad que todavía no lo hemos visto, no hemos aprendido en sí a esta nueva palabra que es el adverbio. Bien, utilizar las interjecciones para expresar emociones. Esto también, yo puse un ejemplo, creo que era el de adiós en el juego, no lo recuerdo exactamente. También veremos lo que son las interjecciones, aunque ya lo hemos visto en más de una ocasión cuando hemos aprendido, cuando hemos estado viendo contenido relacionado con el cómic y sobre todo cuando también salía algunos tipos de diálogo en algún texto del libro y tal. Pero bueno, también lo vamos a aprender lo que es la interjección, que es muy similar a la onomatopeya, pero no tiene por qué ser la onomatopeya. Ya veremos cuáles son las diferencias. Aprender cuándo se utilizan los paréntesis y las comillas. Esto también vimos algo, porque ya sabéis que yo voy adelantando y en el momento que sale, yo ya lo explico. No me espera que llegue esta unidad para aprender contenido nuevo. En el momento que alguien quiere usar, por ejemplo, las comillas, pues, profe, yo quiero usar las comillas para aquí, para este texto, para esta redacción. Pues yo ya aprovecho y explico en la pizarra. Pero bueno, lo vamos a recordar, porque esto es verdad que sí lo vimos hace mucho tiempo. Creo que era en el primer trimestre cuando lo expliqué un poco, di unas pinceladas, pero en esta unidad sí lo vamos a aprender. Y por último, escribir una escena teatral con acotaciones. En este caso, esto ya lo hemos hecho también durante la unidad. Voy a avanzar un poco, a ver si llego al apartado de la acotación. A ver, no sé exactamente, recordar la página en la que estaba. Aquí. Dice, una obra de teatro cuenta una historia con diálogos entre los personajes. Ya sabéis que este apartado no lo vamos a ver, porque este apartado lo estábamos trabajando a lo largo de todos los trimestres, a través de la primera interpretación que hicimos, a través del vídeo también empezamos a trabajarlo, el género teatral de nuevo, pero al final no hemos podido acabarlo. Pero bueno, no preocuparos porque esta es una actividad que queda ahí y que en el próximo curso seguramente seguiremos con ella y la terminaremos, ¿vale? Porque era una actividad muy interesante que trabajábamos también la diversidad y en cierta manera temas, bueno, algunos temas de actualidad como eran el maltrato, el abandono de los animales y me parece muy importante que se quede recogido y sobre todo que lo lleguemos a compartir con esas personas que nos ven. Ya sabéis que se iba a poner en mi blog, en las redes sociales del cole, para que viesen lo importante que es concienciarnos sobre este tipo de problemática, ¿vale?
Bien, pues nos dice, para describir el decorado y la actuación se utilizan acotaciones que se escriben entre paréntesis. Vamos a fijarnos en este ejemplo de abajo que dice, los dos tramoyistas vuelven a dar martillazos. El director, antes de desaparecer por el lateral, lanza un vistazo al patio de butacas. Recordad que las acotaciones, que ya la hemos aprendido, pero vamos a recordarlo, es esa información que nos da extra, de más, para saber cómo, por ejemplo, en este caso el actor o la actriz debe moverse, debe interactuar. Esto es algo que aunque aparezca por escrito, jamás va a verbalizar la persona, es decir, jamás lo va a decir. Simplemente si aquí pone grita de forma asustadiza, por ejemplo, mientras se acerca a Sherlock, que era otro personaje. Es decir, tú tienes que ir haciéndolo, pero no tienes que ir diciendo me acerco, no. En todo caso, el grito que vendrá especificado que tienes que decirlo porque es parte de tu papel dentro de la obra teatral, ¿vale? Pero esto ya lo sabéis de sobra porque lo hemos visto muchas veces porque hemos hecho ya un montón de interpretaciones. Algunas más importantes y oficiales que hemos grabado, que hemos trabajado bien y otras más cortitas. Bien, este apartado es el que nos vamos a ver de la unidad, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar ahora, que si no recuerdo mal, vamos a empezar con la comunicación, ¿vale? En este caso, todo el mundo sabe que la comunicación es algo que hacemos día a día. ¿Y cómo nos comunicamos? Pues obviamente cuando queremos, por ejemplo, dar una información, preguntar algo, eso es una forma de comunicarnos, pero no solamente es yo pregunto a Iván cómo estás y ya me estoy comunicando, no esa es la única forma que hay de comunicarse, hay muchas más formas de comunicación. Hay una forma de comunicación que está muy de moda, que es el WhatsApp y incluso el Fortnite, que ya sabéis que yo no estoy muy a favor de Fortnite, pero también hay una especie de chat para comunicarte con otros jugadores. Y eso también es un tipo de comunicación. No solamente es la comunicación directa, es decir, yo pregunto a alguien de forma directa porque lo tengo delante mía, a una persona, a una chica, a un chico, a mi padre, a mi madre, a quien sea, sino que hay otras formas. Antiguamente había formas de comunicación, una forma de comunicación diferente a las que hay hoy día, porque antiguamente no existía el WhatsApp. ¿Cómo se comunicaban? Pues a través de cartas, que tú también lo sabéis, porque ya sabéis que yo voy hablando de todo durante el curso. En este caso utilizaban formato papel, ¿verdad? Escribían y esa persona lo recibía. ¿Era de forma instantánea? Pues lógicamente no, igual que si lo hacemos hoy día. Si escribimos una carta, la verdad que es mucho más rápido que hace X años, ¿vale? Pero sigue siendo menos rápida que, por ejemplo, enviar un mensaje de WhatsApp, escribir a través de Instagram, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque eso ya de forma instantánea. Tú escribes a un correo electrónico y directamente ya la persona en ese mismo momento lo está recibiendo en su dispositivo móvil, ¿vale? Pues bien, estas son formas de comunicarse. Hay muchas más formas de comunicarse porque ahora mismo no... bueno, ahora después lo vamos a ver. Vamos a sentarnos primero en la comunicación, que tiene que quedarnos claro que comunicarnos es querer transmitir un mensaje, dar una información, recibir una información, que haya ese feedback de cambio de información. Es decir, yo te escribo, tú me contestas, ¿vale? ¿Tiene por qué haber siempre una contestación? No tiene por qué. La comunicación en el momento que yo, por ejemplo, imaginaros que yo escribo un libro porque soy escritor. Eso es comunicación. ¿Por qué? Porque yo estoy comunicando, estoy transmitiendo una serie de historias, en este caso sea un libro, por ejemplo, o un cuento, y ya estoy comunicando parte de lo que me propuse cuando empecé a escribir el libro, que es comunicar esa historia, y en este caso vamos a ir analizando ya un poco las situaciones, porque en la comunicación siempre se van a dar una serie de elementos. ¿Qué es esto? Pues siempre va a haber una persona que transmite el mensaje, otra persona que lo lee o que lo recibe, ¿verdad? Pues estas son las partes y los elementos de la comunicación. En este caso tenemos un mensaje. Imaginaros que vamos a centrarnos en el ejemplo del libro, del cuento, ¿vale? Imaginaros que yo soy escritor de cuentos infantiles y pues yo escribo mi cuento. Imaginaros que la Caperucita no existía. Yo he escrito el cuento de la Caperucita Roja. ¿Y cuál es mi mensaje? Obviamente esa información que transmito a través del cuento. Es decir, la historia es el mensaje que quiero transmitir para que lo conozcáis, ¿vale?
¿Cuál sería el emisor? El emisor es la persona que emite ese mensaje, ¿vale? Que lo lleva a cabo para que otra persona lo escuche, lo lea. En este caso, ¿quién será el emisor? Pues yo que soy el escritor del libro, ¿vale? Y luego tenemos el receptor, que es, como mira, es una palabra que se parece mucho a recibir, ¿verdad? Receptor, recibir. ¿Quién es el que recibe el mensaje? Pues lógicamente todas esas personas, todos esos lectores que lean mi libro, ¿vale? Voy a poner algún otro ejemplo más y así podéis ver, vamos a intentar buscar los diferentes elementos, es decir, el mensaje, el emisor y el receptor. Hay otro tipo de elementos que son la comunicación y el canal, que yo lo voy a decir aunque no tenéis por qué estudiarlo, ¿vale? Pero simplemente para que os vaya sonando. Si yo, por ejemplo, digo, voy a escribirle, bueno, no, voy por la calle, veo a mi mejor amigo o mi mejor amiga y le digo, hola Pedro. En este caso, ¿qué sería el mensaje? Pues lógicamente ese saludo, hola Pedro, ¿vale? La información que se transmite, yo transmito esa información porque soy el emisor, yo emito ese mensaje, ¿vale? Emisor, yo, el profesor Luis. Mensaje, hola Pedro, ¿vale? Que es ese saludo. Receptor, ¿quién recibe el mensaje que yo he transmitido? Pues mi amigo Pedro, ¿vale? Luego también está el código y el canal. Son dos elementos más de la comunicación que no lo vamos a aprender, como he dicho antes, pero que sí tenemos que tenerlo en cuenta. El código, normalmente cuando hay muchos tipos de códigos, pero normalmente el que nosotros vamos a aprender sobre todo es la lengua castellana, porque nos transmitimos, por ejemplo, cuando hablamos, nos comunicamos a través de la lengua castellana y cuando escribimos también es de la lengua castellana. Ese sería el código. El canal, pues depende, porque por ejemplo, si yo me comunico a través de mi voz, pues, ¿cuál es el canal? ¿Cuál es ese medio a través del cual te llega mi mensaje? Pues en este caso sería el aire, ¿vale? En el caso del ejemplo que he puesto antes, que era el libro que yo he escrito de Caperucita Roja, pues el código, la lengua castellana, porque he escrito el libro en lengua castellana. Bueno, si escribo en lengua francesa, pues en francés. Si escribo en inglés. Ese es el código, ¿vale? Y el canal, pues en este caso el libro, pero concretamente el canal es el papel, ¿vale? Esto es algo para que lo aprendáis, simplemente. Si escribo, por ejemplo, a través del Fortnite, pues lógicamente la lengua castellana. Probablemente mal escrita, seguramente, porque yo sé que cuando vais a los juegos escribir por WhatsApp es sobre contar palabras y tal, no acostumbréis mucho, pero sí, el código seguiría siendo del mensaje la lengua castellana, ¿vale? Y el canal, en este caso, pues sería el propio juego, ¿vale? El chat que tiene el juego, por ejemplo. Pues bien, una vez que hemos visto esta primera parte, nos dice, la comunicación puede ser verbal si se utilizan palabras u otros signos, de manera oral o escrita, o no verbal, si se emplean gestos, imágenes o sonidos. ¿Qué quiere decir esto? Pues fijaros bien en la palabrita. Verbal. Vamos a poner y quedar con que se utilizan verbos, ¿vale? ¿Qué significa esto? La comunicación cuando es verbal es porque utilizamos palabras, ya sea bien habladas de forma oral o escritas. ¿Veis que lo dice aquí? Yo digo hola, es comunicación, estoy utilizando las palabras, sí, aunque no estén escritas, pero estoy utilizando la H, la O, la L y la A para decirlo, ¿verdad? Pues en este caso sería comunicación verbal. ¿Cómo? Oral, porque lo transmito a través de la voz, ¿vale? Pero si escribo, por ejemplo, un WhatsApp, o no escribo, no, mentira. Si envío un audio a través de WhatsApp, seguiríamos hablando de comunicación, en este caso oral, porque estoy comunicándome, estoy dando una serie de información, que en este caso lo estoy transmitiendo de forma oral, es decir, hablada, ¿vale? A diferencia de ese ejemplo, si yo, por ejemplo, escribo una carta a un amigo mío o un correo electrónico, pues en este caso estaríamos hablando de comunicación verbal porque utilizo las palabras, pero en este caso, al escribir el correo electrónico, es escrita, porque las palabras quedan plasmadas en el papel, pero concretamente no es un papel físico, sino que es el papel ese folio blanco que aparece en el correo electrónico, ¿vale? Como papel, pero no es papel físico, sino que es informatizado. Esto no es nada difícil, simplemente que quiero que os quedéis con que la comunicación puede ser verbal
pero que dentro de la verbal hay dos tipos, que es la oral, cuando se habla, y la escrita cuando se transmite por escrito, ¿vale? Es decir, cuando se usan las palabras. Pero las palabras plasmadas en papel, a través de un chat, por WhatsApp, por el correo electrónico. Y oral es que nunca se van a ver esas palabras, ¿vale? Se van a escuchar. Y luego está la no verbal. ¿Cuál es la no verbal? Pues a través de gestos, imágenes o sonidos. Un ejemplo de comunicación no verbal puede ser las señales de tráfico. ¿Nos está transmitiendo algo, por ejemplo, una señal de stop? Bueno, la de señal de stop tiene mensaje, tiene letra. Voy a poner la de paso de peatones. ¿Sabéis cuál es la de paso de peatones que aparece un niño andando, verdad? Pues esa es un tipo de comunicación, en este caso no verbal, porque nos está diciendo atención, cuidado, que hay un paso de peatones y además que normalmente cruzan niños por aquí. ¿Nos está dando información? Pues claro que nos está dando información. ¿Pero nos está diciendo algún tipo de palabra escrita? No. ¿Y oral? ¿Hay alguien que me dice algo? Tampoco, no hay nada. Por tanto, es comunicación no verbal. ¿Vale? Sonidos. ¿Cuál será esa comunicación verbal a través de sonido? Por ejemplo, una sirena. Imaginaros que está la sirena de la policía o de la ambulancia. Nino, nino. Pues esa sirena nos está dando una información, que quiere decir que hay una emergencia, que algo ha pasado, y en el momento que tú escuches esa sirena ya sabes que es la ambulancia, que es la policía, y que te está comunicando que van con mucha urgencia, van con mucha prisa, que por favor, si estás conduciendo delante de ellos, te apartes para el lado, porque necesitan pasar urgentemente y llegar a su destino, que es esa persona que está enferma, que le ha pasado algo, o que un edificio está en llamas, lo que sea, ¿vale? Es un tipo de información de comunicación no verbal, porque no está utilizando las palabras, simplemente con un sonido que es la sirena, o la misma sirena del recreo, ¿vale? ¿Qué información nos está dando cuando suena la sirena? Pues que hay un descanso, que paramos un poquito a descansar, a comernos el bocadillo o lo que hayamos traído, y que cuando suene de nuevo la sirena, pues ya volvemos a clase. Comunicación no verbal, no utiliza las palabras, simplemente con el sonido de la sirena ya sabemos a lo que se refiere, ¿vale? Bien, pues de esta página vamos a hacer solamente una actividad, que es la actividad número 2. Dice, fíjate en este cómic y responde a las preguntas. Tenemos que leer el cómic, ¿vale? Es muy cortito. Y después aparece una serie de preguntas. ¿De qué manera se comunican estos niños? ¿Por qué lo entiende el niño? Perdón, ¿por qué no entiende el niño el mensaje de su amigo? ¿En qué viñeta hay un personaje asustado? ¿Qué te ayuda a entender que el niño se ha enfadado? Bueno, pues lo leemos, tenemos que ver todos los elementos de la comunicación, ¿vale? Identificarlos porque lo que nos pregunta aquí prácticamente es eso, que identificamos de cierta manera esos elementos, ¿vale? Además, voy a dejar yo en la actividad de Classroom esta imagen con una serie de información, ¿vale? Es decir, esto es simplemente una imagen donde aparece el icono de WhatsApp y se ve un chat de WhatsApp. No se ven las letras, no preocuparos porque no voy a preguntaros por las letras y los mensajes que vienen aquí. Yo lo voy a poner en la misma tarea, ¿vale? Y me tenéis que identificar cuál sería el emisor, el receptor, el mensaje. Y si alguien se atreve a hacérmelo también con el código y el canal, pues mira, pues mejor, ¿vale? Y así vamos practicando, que el año que viene ya lo damos. Pues bien, simplemente eso es todo por hoy. Es solamente la actividad número 2 de la página 206 y esa pequeña actividad que identificar el emisor receptor, el mensaje, el canal y código de una actividad que voy a poner yo en la misma tarea de Classroom de hoy, ¿vale? Estamos a 27 de abril. Pues bien, ya el próximo día comenzaremos y nos acercaremos un poquito más y aprenderemos algo más sobre los adverbios, aunque ya mira, ya hemos visto lugar y tiempo, ya estuve poniendo yo ejemplos en los demás vídeos, en los vídeos anteriores. Pues nada, eso es todo por hoy. Espero que haya ido bien el fin de semana y nos vemos el próximo día, ¿vale? Así que nada, un besito. Adiós.